padre y tu madre te dejen, aún con todo esto, dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Aún en medio de todo, yo estaré contigo. Aún cuando creías que te había olvidado, puedes sentir mi abrazo, puedes sentir mi abrazo. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver. Decido creer, mis cargas pongo a tus pies. Postrado me acercaré, tocaré. Vos conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar.
hazlo en mí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo en mí. Hazlo en mí. Hazlo en Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname, lléname y lléname. Y ven, desciende aquí. Mi vida es tuya. Jesús, Jesús, amado, preparamos un lugar para ti. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, la Biblia nos habla una historia de un rey que, perdiendo la batalla, tomó a su hijo como una ofrenda. Atención a esto, porque aquel rey pagano sabía que el mundo espiritual se movía a través de principios. El mundo espiritual no se mueve a través de emociones. El mundo espiritual no se mueve a través de buenas intenciones. El mundo espiritual se mueve a través de principios. Aquel rey pagano, segunda de Reyes, capítulo 3, versos 26 y 27. Búscalo en casa. Este rey pagano sabía que el mundo espiritual se movía a través de principios. Y él sabía que la ofrenda era un principio. Aquel rey tomó a su hijo, el primogénito, el que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó como una ofrenda a un demonio territorial. Esto sucede en la palabra de Dios y está claro y está escrito. Dice que aquel demonio territorial se empoderó tanto con aquella ofrenda que fue su furia tan fuerte que hizo a los hijos de Dios caer derrotados. En el año 221 antes de Cristo, la dinastía mongol comenzó a levantar lo que sería conocido como la Gran Muralla China. Una muralla de casi 21,000 kilómetros. Hoy el valor de esta muralla realmente es incalculable. Lo más interesante del caso de la muralla china es que todo comenzó con un ladrillo, miles de millones de ladrillos. 2100 años tardaron los mongoles, tardaron las dinastías chinas en levantar esta gran muralla. 2100 años. Todo comenzó con un ladrillo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? La muralla china fue levantada por dos grandes razones. Uno, protección, para hacer un límite de protección entre sus enemigos. Y lo segundo, también como parte del ego de los grandes emperadores de aquella época. Cada ladrillo que se puso en la muralla china eran ladrillos ofrendados por el pueblo para seguir la locura de su emperador. Aquel rey se movió en principio sembrando a su hijo. Los chinos, los mongoles,
culturas ancestrales se movieron en el principio de la honra para levantar una muralla en favor del ego que trascenderían los tiempos y las edades hasta el día de hoy. En Mateo capítulo 10, verso 42, Jesús dijo a un grupo de personas que estaban reunidas escuchando el mensaje de la palabra, le dijo: cualquiera de ustedes que le dé a uno de estos mis discípulos, porque estaban posiblemente ahí cada uno de ellos en aquel momento que Jesús estaba enseñando. Y Jesús se aprovecha y le dice: cualquiera de ustedes, hablando a todos nosotros, que le dé a uno de estos mis discípulos, aunque fuese un vaso de agua, no quedará sin recompensa. El mundo espiritual se mueve a través de principios y Jesús está hablando acerca de la ley de la retribución. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Allá en otras partes del mundo le llaman karma y dharma, la ley de la retribución. Jesús le está diciendo a los oyentes, como hoy yo le estoy diciendo a los oyentes, para que el mensaje pueda llegar a otros lugares, para que el mensaje pueda continuar en el aire, lo que Jesús le estaba diciendo a la gente es necesario que quienes predican el mensaje tengan un vaso de agua, el recurso, la generosidad, la ofrenda. Esa semilla que usted pone, no por emoción, no por sentimiento, no porque seamos buena gente, sino porque somos entendidos en el mundo espiritual. A ver, si un rey pagano entiende que al poner una ofrenda a un demonio, la batalla quedará resuelta a su favor, un hijo de Dios debería de entender que al poner una ofrenda delante de Dios va a levantar generosidad, va a levantar favor, va a levantar gracia, va a levantar protección. Escúcheme, si un demonio responde ante una ofrenda, ¿cuánto más Dios responderá a una ofrenda? Si un demonio pelea a favor de aquella persona que da una ofrenda, ¿cuánto más Dios no peleará a favor de una persona que también traiga una ofrenda? La Biblia dice en el libro de Salmos: Jehová se recuerde de tus ofrendas en el día de tu necesidad. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Si un demonio se levanta a favor de un ofrendante, ¿cuánto más el Dios que está en el cielo se levantará a favor de alguien que pone una semilla para que la obra, para que el mensaje, para que la alabanza y la adoración sigan funcionando un día más? Quiero en esta noche, quiero en este día presentarle un escenario. Así como el rey de Moab sacrificó a su hijo como una ofrenda sublime, así como la nación de China y los mongoles pusieron ladrillo por ladrillo para edificar una muralla de ego, ¿qué le parece si usted también levanta una ofrenda, diezmos, generosidad, caridad, para que el mensaje de Cristo, de fe, de esperanza y de la luz siga avanzando un día más? Este es un momento para levantar nuestras ofrendas delante de Dios. Este es un tiempo para que usted y yo le demos gracias a Dios, para que entendamos que este ladrillo, esta ofrenda que vamos a poner, es necesaria para la edificación del reino de los cielos. Así que vamos a tomar un tiempo y vamos a declarar que en este tiempo Dios visita tu casa, Dios visita tu familia, Dios visita tus proyectos, Dios trae un favor, una gracia y una protección sobrenatural sobre aquella ofrenda que vas a poner ahí en la mesita, ahí enfrente del televisor, ahí donde te vas a levantar y vas a decir: estas monedas o este dinero es para honrar a Dios a través de mis ofrendas. Vamos a tomar un tiempo y vamos a levantar ofrendas a Jehová. Escúcheme bien: si hombres ofrendaron a demonios, su Dios también es digno de ofrendas. Dios, bienvenido a este
se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra
cielos abiertos, puedo ver tu gloria, aun cuando todo dice no, tú dices sí, tú dices sí, tú dices sí, tú dices sí. Prepárate, Dios lo hará, Dios lo hará. No temas, yo profetizo que Dios lo hará, Dios lo hará, lo profetizo. Dicen no, tú dices sí. Acompáñenme al libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Voy a leer para usted acá donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Voy de nuevo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos capítulo 5 verso 1. Leo para usted. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba, Legión, le rogaba a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. El demonio le rogaba a Jesús: no me saques de este territorio.
El enemigo tiene una guerra con tu territorio. El enemigo tiene una lucha con tu territorio. Cuando hablamos de la palabra territorio, estamos hablando de todo aquello a lo que usted llama mío. Territorio es la salud, territorio es la casa, territorio es el hogar, los hijos. Territorio es la familia, las posesiones, el trabajo. Territorio es todas aquellas bendiciones que están en su mano, en su haber, a lo que usted y yo llamamos mío. Esto es mío, mi casa, mi familia, mis hijos. No está mal, entendemos que todo ha sido dado por Dios para ser administrado por los hombres, pero es tuyo, es tu territorio. El enemigo tiene una guerra directa con todo lo que es tu territorio. Aquí podemos ver, dentro de esos secretos que se esconden en la palabra, que este espíritu inmundo al cual él llama legión, y de lo que vamos a sorprendernos más adelante, de algo poderoso que hay detrás de toda esta conversación, él dice: este es mi territorio, este es el territorio que yo me gané, este es el territorio que se me adjudicó, esta es la brecha. De alguna manera, escúcheme bien, porque esto es muy importante, ningún espíritu puede poseer un territorio a no ser que se le haya dado jurisprudencia. De alguna manera, este espíritu le está diciendo a Jesús: este es mi territorio, no me saques de aquí. Hay una guerra en contra de nuestro territorio, de tu territorio, de tus bendiciones, de tu familia, de tus hijos. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, él estaba en Jerusalén, él estaba en Israel, estaba en alguna parte de Galilea, y él le separa lo que es el famoso lago de Genesaret. Al otro lado del lago de Genesaret está la región de Gadara. Atención a estos detalles que le quiero poner en la mesa para ir armando el rompecabezas, porque todo lo que le voy a decir es sumamente importante. Cuando la atmósfera profética comience a descender, yo necesito tener un fundamento para poderle ministrar. Jesús les dice: yo necesito ir a Gadara. Dios necesitaba que Jesús y sus discípulos cruzaran al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Tal vez ellos no lo tenían claro, porque en Gadara no era una región judía. Gadara era una región llena de gentiles, lo que se llamaban gentiles, tierras, gentes de otras naciones, griegos, persas, asirios, babilonios. Había gente de todo lado en Gadara. Los discípulos que representan a la iglesia, pon atención a eso, que ya le estoy dando pistas. Los discípulos que representan a la iglesia no tienen claro por qué Dios los tiene que llevar a Gadara. Jesús dice: crucemos al otro lado. Y al otro lado Jesús se encuentra con un tipo. Vaya siguiéndole la pista a este tipo. Jesús se encuentra con un tipo que sale a su encuentro, el cual está endemoniado, y le dice: mi nombre es Legión. Pero Legión, el demonio que estaba trabajando en la vida de aquel hombre, le dice: este es mi territorio. Algo muy interesante es que en aquel momento Gadara era territorio de demonios. En aquel momento Gadara era una región que estaba llena, por ejemplo, en nuestro contexto hispanoamericano, esto no tiene mucha relevancia, pero en el contexto bíblico y en el contexto judío, el que yo le diga que era una región de cerdos era otra cosa, porque los cerdos en el mundo espiritual eran vistos como animales contaminados, eran vistos como ese tipo de basura emocional y espiritual que había en una región. Gadara era una región de cerdos. Gadara era una región infértil, estéril, seca. Ahora, déjeme decirle algo, porque necesito hilvanar esta enseñanza. 1800 años atrás, Marcos capítulo 4, 1800 años atrás, Gadara no era lo que era en el tiempo de Jesús. 1800 años atrás, a la orilla del Jordán, había una región fértil. Usted lo puede buscar. Eso está en el libro de Números, capítulo 32. 1800 años atrás, a la orilla del río Jordán, bordeando el lago de Genesaret, bordeando un poco lo que sería las regiones de Galilea, había una región llena de fertilidad. Había una región idónea para el ganado, había una región idónea para los cultivos, había una región idónea para vivir. Esa región, que en aquel momento no tenía nombre, es la región a los que Rubén, uno de los hijos de Jacob, y el séptimo hijo de Jacob, Gad, le piden a Moisés y le dice: danos esta región, porque esta región es buena y nosotros queremos hacer nuestras vidas, queremos levantar nuestras familias, queremos hacer nuestros negocios en esta región.
1800 años atrás, aquella región a la orilla del Jordán, fértil, una región llena de ganados, una región llena de verde, de pastos, una región llena de aguas dulces. Esa es la región que se le adjudica al séptimo hijo de Jacob. Ese muchacho se llamaba o tenía por nombre Gad. Présteme atención. Cuando la Biblia habla de Gadara, oyó las primeras tres letras, Gadara, Gad. Cuando la Biblia habla de el Gadareno, Gadara o el Gadareno era el gentilicio de lo que vendría a ser la tierra de Gad. 1800 años atrás, Gad no era una tierra llena de demonios. 1800 años atrás, Gad no era una tierra de cerdos. 1800 años atrás, Gad no era una tierra estéril. 1800 años atrás, Gad era una promesa de Dios. Gadara era una promesa de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que una bendición de Dios se transforma en una atadura del demonio? ¿Cómo es que lo que Dios entrega, el diablo lo gobierna? ¿Qué fue lo que sucedió en Gadara? ¿Qué fue lo que sucedió en la región de Gad? ¿Qué fue lo que pasó con el desarrollo de todo aquello que Dios un día puso en la vida de Gad? Y entienda que Gad podríamos ser usted y yo. Gad podría ser ese hijo porque Gad era hijo de Jacob, hijo de la promesa. Gad es todo hombre y toda mujer que tiene una promesa de Dios, que no dándose cuenta un día podría descuidar con pequeños detalles que no son visibles ni son tangibles, que simplemente se van dando y que van caminando, y un día sin darnos cuenta, como cuando un bote se suelta a la orilla de un puerto en el mar y tú sueltas un bote del puerto, el bote comienza simplemente a moverse con la marea, y en menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas después, cuando te levantas y estuvieras durmiendo en el bote, estás mar adentro, no te diste cuenta. La vida muchas veces pasa como la marea. Las circunstancias muchas veces pasan como la marea. Uno está metido en el bote de la vida, peleando con las circunstancias, con la familia, con los proyectos, con los desafíos, con los retos. Uno está ahí en el barco. De repente te acostumbras al mover, de repente te acostumbras a la vida, y un día cuando te das cuenta estás muy lejos de lo que un día fuiste. Pregúntele a un adicto a las drogas. Nadie entra a las drogas de la noche a la mañana. Nadie se vuelve un indigente de la noche a la mañana. Nadie pierde su fortuna de la noche a la mañana. Todo comienza con una probada. Todo comienza con una jalada. Todo comienza con una fiesta. Pregúntele a la gente que hoy tiene ataduras con el alcohol. Pregúntele a la gente que hoy tiene ataduras con diferentes partes de eventos y partes en su vida. Nadie comenzó diciendo: hoy me voy a fumar, hoy me voy a hacer las rayas para hacerme adicto de la noche a la mañana. Algo sucedió con Gad, porque cuando comenzamos a estudiar la historia, Gad le pidió a Moisés aquella tierra como bendición. Era su promesa, era su heredad. Pero cuando usted lee el primer libro de Crónicas, capítulo 5, se va a dar cuenta que los gadarenos se acostumbraron a lo bueno. Usted se va a dar cuenta en Primera de Crónicas, capítulo 5, todo el capítulo, que los gadarenos, los hijos de Gad, los que vivían en una tierra fértil, los que vivían en una tierra bendecida por Dios, los gadarenos comían bien, vivían bien. Los gadarenos tenían buenos autos, buenas casas, tenían un buen tiempo. Y poco a poco los gadarenos, como aquel barco que se va soltando, que le comenté ahorita, poco a poco los gadarenos, como el adicto, como el alcohólico, como el que tiene vicios con el casino, con los juegos de azar, poco a poco el gadareno, como aquel que un día empezó apostando 1,000 pesos en una baraja naipe y que hoy perdió la casa, perdió los hijos, perdió los lotes. Un día los gadarenos, sin darse cuenta, se fueron alejando de los principios divinos. Léalo, Primera de Crónicas, capítulo 5. Los gadarenos se fueron alejando de los principios divinos. Los gadarenos se desconectaron de sus hermanos, los de Israel, porque los de Israel cruzaron el Jordán, se fueron a Canaán, levantaron templos, siguieron con la liturgia, conectados en la alabanza, conectados en la adoración, conectados en la palabra. Los gadarenos siguieron conectados con sus negocios. No hay nada malo en los negocios. El problema es que tus negocios te desconecten de la fuente. Por alguna razón, los hijos de Gad, ¿cómo se traduce la palabra los hijos de Gad? Los gadarenos. Por alguna razón los gadarenos
se estancaron. Quiero que anote esa palabra. Y si la gente de producción me está llevando el hilo, esta palabra deben de ponerla aquí en la pantalla. Se estancaron. Por alguna razón los hijos de Gad entraron en una zona de comodidad. Qué peligrosa la zona de comodidad. Por alguna razón los hijos de Gad se acostumbraron. Qué problema más grande es acostumbrarse a lo bueno y a lo mejor. Porque cuando uno se acostumbra a lo bueno, cuando uno se acostumbra a lo mejor, cuando uno se acomoda, ojo esto, uno va perdiendo el ritmo. Los hijos de Gad, los gadarenos, comenzaron a perder el ritmo. Ya no iban tan seguido al templo, ya no alababan como antes, ya no adoraban como antes, ya no se levantaban de madrugada. ¿Para qué? Ya lo hemos logrado, estamos bien, comemos bien, vivimos bien. Por alguna razón, en algún momento, cuando uno no se da cuenta, el mecate del barco o el mecate del puerto se zafa y un día simplemente nos levantamos y decimos: mira qué interesante, ahora que el pastor lo dice, yo tengo un año de no levantarme a orar de madrugada. Qué interesante, mira, ahora que el pastor lo dice, yo tengo años de no hacer un retiro espiritual como los que hacía antes. Mira qué interesante, tengo meses de no subir al monte como subía antes, con mis amigos, con las familias, con los hermanos del grupo de conexión, cuando subíamos a las 2, 3 de la mañana a buscar de Dios. Qué interesante. Como Gad, como los gadarenos, Primera de Crónicas capítulo 5 dice que los vecinos de Gad, los asirios, los babilonios, los caldeos, comenzaron a hacer negocios con Gad, comenzaron a cruzarse con Gad, comenzaron a levantar teatrillos, dice la historia, para entretenerse. Era una tierra próspera. Gad era el Nueva York de aquella época. Y los vecinos de Gad comenzaron a llenar aquella tierra de distracción, de entretenimiento. Y poco a poco Gad se fue y sensibilizando ante el mover de Dios. Poco a poco Gad comenzó a poner la esperanza en los recursos, en las finanzas, en los tratos, en las conexiones, en la virtud, en el talento. Y de repente un día Gad, sin darse cuenta, estaba perdido en alta mar. ¿Había dejado de ser un hijo de Dios? No. ¿Había dejado de ser un hijo de la promesa? No. ¿Había dejado o había negado la fe? No. Pero estaba perdido. Damas y caballeros, querida iglesia de Jesucristo, donde quiera que me mires, en cualquier parte del mundo, hijos de la fe, hijas de la fe, hijos de la luz, hijas de la luz, guerreros de Dios, guerreras de Dios, hijos de la promesa, hijas de las promesas. Escúcheme lo que quiero decirle con todo lo que le estoy relatando. Cuando un hijo de Dios se estanca, se pone al alcance del enemigo. Gad recibió una tierra próspera. Gad recibió una tierra bendecida. Gad recibió una tierra donde fluía leche y miel. Gad recibió una tierra bajo el favor de Dios. Gad recibió una tierra bajo la gracia divina. Gad recibió una tierra bajo la protección de Dios. 1800 años después, Marcos capítulo 5 dice que lo que Gad recibió solo era un recuerdo. Gadara ya no era fértil. Gadara ya no era productiva. Gadara ya no estaba conectada con Dios. Gadara ahora era el territorio de Legión. Los hijos de Gad, los nietos de Gad, ya no estaban bajo el favor de Dios. En algún momento su padre se descuidó. En algún momento su padre se estancó. En algún momento su madre o su padre se sentaron en la silla. En algún momento, producción, no sé si me puedo sentar en la silla, me veo bien, no me veo, no se me ve la cabeza, dígame sí o no. No, nada más ahí, rapidito, tampoco me voy a sentar mucho, pero solo lo que quiero que sepan algo. Un día, los padres de los gadarenos se sentaron en la silla. Un día Gad se sentó en la silla y se estancó. Un día Gad se sentó en la silla del acomodo. Un día Gad se sentó en la silla de la comodidad. Un día Gad se sentó en la silla de la apatía. Un día los padres de los gadarenos, por eso puse esta silla aquí, porque esta silla representa muchas cosas hoy en tu vida, o podrían también ser en la mía. Un día los gadarenos, un día los gadarenos se sentaron en la silla de la comodidad. Un día los gadarenos se sentaron en la silla de la falta de perdón.
Un día los gadarenos se sentaron en la silla del desánimo. Un día los gadarenos se sentaron en la silla del fracaso. Un día aquel hijo de Dios, aquel hijo de la promesa, fracasó en algunos de sus negocios y se sentó en la silla de los fracasos y decía: por si yo fracasé, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir sirviendo? Un día se desanimaron los hijos de Gad. Escúcheme, cuando un padre se estanca, condena a su generación a ser atacada por el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se estanca, cuando un hijo de Dios se estanca, cuando una hija de Dios se estanca, se pone al alcance del enemigo. Gadara hoy estaba poseída, Gadara hoy estaba influenciada, Gadara hoy estaba siendo atacada por demonios, porque un día los padres de Gadara se sentaron en la silla. Yo veo mucho cristiano, hijo, hija de Dios, hijos de las promesas, sentados en la silla de la indiferencia, como decimos en Costa Rica, enchompipados con la iglesia, con los pastores. Hoy veo cristianos sentados en la silla de la amargura, del descontento. Hoy veo muchos cristianos sentados en la silla de la fragilidad emocional. Todo los quiebra, todo los ofende. Hoy voy a la iglesia, por ahí andan videos, ¿verdad? Que dice cualquier coincidencia es justamente eso. Videos donde hacen mofa de esos cristianos que yendo a la iglesia, si el pastor o la pastora o los líderes no le saludaron, simplemente arrugaron la cara y se fueron. ¿Cómo es posible que usted esté sentado? Discúlpeme mi amigo, disculpe mi amiga. ¿Cómo es posible que usted dejó de adorar, de orar, de congregarse, de servir? ¿Cómo es posible que usted perdió el ritmo de subir al monte, de buscar de Dios de madrugada? ¿Cómo es posible, mi querido amigo, que usted esté condenando a su familia simplemente porque un día en la iglesia los pastores no lo saludaron? Porque un líder no lo saludó. Tal vez ni siquiera lo vieron. Y si aún fuese adrede, ¿cómo es que a usted se le va a quebrar el corazón porque un día alguien no lo saludó? ¿En dónde se sentaron? Los padres de Gadara. ¿Sabe? Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Sabe? Los padres de Gad se sentaron en la silla de la amargura. Veo mucho cristiano amargado. Y Jesús le dice a los discípulos, Marcos 4:36, pasemos al otro lado. Los discípulos tienen que ver con la iglesia. Cuando Jesús le dice a los discípulos crucemos al otro lado, es porque los discípulos también se estaban estancando. Présteme atención. Esta enseñanza está tremenda. Los discípulos se estaban estancando. Jesús les dice pasemos al otro lado porque los discípulos representan la iglesia. Hay algo que Dios quiere enseñarnos en este día con esta enseñanza, a usted y a mí. Lo primero que yo podría decirle, si vamos en un orden de enseñanza, es que el enemigo tiene una guerra con tu territorio. Lo segundo que tengo que descifrarles es que territorio es todo lo que tú y yo llamamos mío: familia, salud, hijos, matrimonio, pareja, casa, finanzas, trabajo, posesiones. Lo tercero que tengo que decirles es que Gad o Gadara no siempre fue una región de demonios. Tendría que decirle número 3 que Gadara un día fue una región bendecida por Dios, una región fructífera, una región llena de gracia y de favor. Lo cuarto que tendría que decirles es que un día los gadarenos se acostumbraron a lo bueno y lo mejor, y un día los gadarenos descuidaron su relación con Dios, con la liturgia, con la alabanza, con la adoración, con el servicio. Un día los gadarenos se sentaron y se estancaron. Esa es la palabra clave de esta noche. Los gadarenos se sentaron y se estancaron. Y cuando se estancaron, escúcheme lo que le acabo de decir, cuando los gadarenos se estancaron, pusieron a sus hijos al alcance del enemigo. Una iglesia que se estanca, un cristiano que se estanca, una familia que se estanca, es presa fácil del enemigo. Y Jesús está mirando a sus discípulos. Póngame atención. En Marcos capítulo 4, Jesús está mirando a sus discípulos que representan a la iglesia, y Jesús te está dando cuenta que la iglesia se está estancando. Jesús se está dando cuenta que los discípulos se estaban acomodando. Ya los discípulos sabían cuáles eran las giras de Jesús: Capernaum, Galilea, Jerusalén, Judea, Betania. Los discípulos, discúlpeme si ustedes de los que creen de la doctrina de la pobreza, que Jesús y sus discípulos pasaban hambre, eso es mentira. El ministerio de Jesús era un ministerio próspero, era un ministerio donde Jesús comía bien, era un ministerio donde Jesús no tenía problemas para dormir, para moverse,
la Biblia dice, no lo dice Víctor Palomo, la Biblia dice que Jesús era juzgado porque le decían los comelones. No, los discípulos de Jesús se estaban acostumbrando. Los discípulos de Jesús se estaban acomodando. Atención a esto. Los discípulos de Jesús se estaban distrayendo. Óigame, los discípulos de Jesús estaban ya tan distraídos. Cuando uno se acomoda, uno se distrae. Cuando uno se mete en la zona de comodidad, cuando uno se acostumbra a las cosas, uno se distrae y comienza a perder el tiempo con gente y con circunstancias que no son de beneficio para la vida de uno. Los discípulos estaban tan acostumbrados, los discípulos estaban tan cómodos que estaban distraídos. Escúcheme, la Biblia dice que mientras Jesús venía caminando con los discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, entre ellos tres, venían peleando dentro del grupillo para saber quién iba a ser el primero. Yo soy el primero, tú eres el primero, él es el primero. Distraídos. Como muchos líderes en las iglesias alrededor del mundo peleando para saber quién sale en la foto con el pastor, quién lo van a llevar en Europa, quién lo va a llevar en el próximo viaje, quién es el que sale en las cámaras, a quién ponen a predicar, a quién ponen a presidir. Distraídos por estar cómodos, distraídos, quebrando el corazón de otros pastores que se abusan, gente que perdió la noción. La iglesia, dice la Biblia, que los discípulos de Jesús se estaban insensibilizando, se estaban estancando. No sé si me estoy dando a entender. Jesús les dice: crucemos al otro lado porque tiene que enseñarles algo. Los discípulos se estaban insensibilizando. Una mujer viene delante de Jesús arrastrada de 4 patas, pidiendo misericordia por su hija que está endemoniada. Y los discípulos que van con Jesús de chalet, con traje y corbata, le dicen: despídela que molesta. La mujer sirofenicia. Aquella mujer se está arrastrando, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Jesús, hijo de David. Y ellos dicen: que molesta a esta mujer. Insensibles. Es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy le molestan los pecadores. A la iglesia de hoy le molesta la gente con necesidad. Los discípulos de Jesús estaban bajando el ritmo, estaban cómodos. Vuelvo y reitero: cuando uno se acomoda, uno se insensibiliza. Cuando uno se acomoda, uno vive distraído. Cuando uno se acomoda, uno le baja el ritmo. Jesús se llevaba a los discípulos a orar de madrugada en el monte Getsemaní. Les metía buena comida. Y los discípulos, ¿sabe qué pasaba? Se quedaban dormidos. Usted se puede imaginar, discúlpeme, usted se puede imaginar que el mero, que Jesús, no Palomo, ni el pastor de moda allá en Estados Unidos, ni el pastor de moda de Guatemala, ni el pastor de moda en Colombia, no. Que el mero Jesús le diga: mañana paso por usted para que vayamos a orar de madrugada. ¡Jesús! Y que usted se vaya con Jesús a orar a un monte, y estando usted orando en un monte con Jesús, Jesús lo vuelve a ver y usted esté babeando, roleado a la par de Jesús. ¿Se puede imaginar qué nivel de insensibilidad tenía esta gente? Que estando con el Hijo de Dios decía: no, pero siempre tenemos cultos buenos, yo voy cuando me da la gana. No, pero ahí siempre hay buena palabra. No, porque yo siempre ando con Jesús. Hoy me voy a rolear, me vale. Jesús les dijo: chicos, es hora de avanzar. Estamos muy cómodos. Es hora de ir a otro nivel. Es hora de llevarlos a otras circunstancias. Y Jesús necesita darle una lección a la iglesia, una lección eterna. Y la primera lección que Jesús se ocupa de los discípulos es tiempo de ir al otro lado. Es tiempo de que ustedes entiendan que hay mucho más allá de lo que tú piensas y de lo que tú conoces. Y Jesús les dice: avancemos, sigámonos moviendo, porque Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios que constantemente se está moviendo. Y Dios le dice: vamos a cruzar. La iglesia se está estancando. Y esto dice Jesús: cuando la iglesia se estanca, se pone al alcance del enemigo. Vamos al otro lado. Los movió. Marcos 4:35. ¿Pero dónde los movió? Los metió a la tormenta. Póngame atención a esto. No se acostumbre, no se estanque, no se acomode. El cristiano que se acostumbra, el cristiano que se estanca, el cristiano que se acomoda, el cristiano que se detiene, se expone a entrar a la siguiente tormenta de su vida. Porque Jesús les dice: crucemos al otro lado, pero se los llevó a la tormenta. Dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia, agárrese que esto me agarra una picazón a mí. Dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche, ¿sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? A las 3 de la mañana. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. Diga conmigo: a las 3 de la mañana. El viento les era contrario.
contrario, las olas estaban cayendo sobre la barca, las olas estaban hundiendo la barca. ¿Sabe qué estaban haciendo los discípulos a las 3 de la mañana? Lo que habían dejado de hacer en el monte. Padre, corrían para un lado, corrían para otro. Ahora sí oraban. Padre, ayúdanos que se revienta la barca. Padre, ayúdame porque no alcanza la plata. Padre, Jesús te va a meter a orar, porque Él te va a mover. No oraron en el monte, ahora van a orar en la tormenta. No oraban ni daban gracias a Dios en los días buenos. Se va a venir la crisis, porque te van a mover el catre, porque la iglesia que se estanca se la come el diablo. Jesús los mete en la noche de su vida. Jesús los mete en las tormentas de su vida. Ahora en la tormenta sí oran. Ahora en la tormenta corren. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Ahora sí, ojalá estuviera abierto. Yo necesito que esté abierto. Yo quisiera congregarme. Ahora sí quiero congregarme. Pero cuando tenías todos los domingos, todos los lunes, todos los martes para congregarte, pasamos lista y brillabas por tu ausencia. ¿Será que estos días de cuarentena le están dando una lección a más de uno de que estabas detenido? ¿Será que hay algún cristiano que tiene que darse cuenta que sus pleitecillos que tienes con la iglesia, con los líderes, con pastores, no sé en qué iglesia ni qué lugar del mundo podría estar hablando? No sé si hay algunos cristianos que se están dando cuenta que ellos están sentados en la silla de los enchompipados, pero que el mundo siguió y que los únicos que se quedaron botados fueron ellos. No sé si te has dado cuenta que con la mala crianza que estás actuando y con la actitud que estás actuando, el único que está saliendo perdiendo eres tú. Cada cierto tiempo, escúcheme lo que le voy a decir, Dios llevó al pueblo, oiga esto, Rodolfo, Dios llevó al pueblo a través del desierto. Y dice la Biblia, ojo, y los escritos, que el pueblo llegaba en el desierto a un lugar, caía maná del cielo, salía agua de la roca, llegaban las codornices, comían, tenían pan, tenían carne, tenían agua, tenían comida, la columna de fuego en la noche para calentarlos, la columna de humo en el día para hacerle sombra. ¿Cómo estaban ellos? Cómodos, tranquilos. Y cada cierto tiempo la columna de fuego se levantaba y comenzaba a moverse. Y la gente decía, ay, pero ya estábamos cómodos, ahora hay que desarmar la tienda, hay que volver a desarmar, hay que jalar los chunches, pero ¿para qué se mueve tanto la columna? Dios es un Dios de movimiento. Dios, escúcheme bien, agárrese. ¿Por qué Dios movía a su pueblo en el desierto? Por 3 razones. Número 1, Dios le está enseñando a la iglesia que el movimiento te lleva a la bendición. Cuando hablo de movimiento, estoy hablando que la alabanza te lleva a la bendición, la adoración te lleva a la bendición, estar sirviendo a Dios te lleva a la bendición. Se lo puedo apostar, mi querida iglesia, que el hombre y la mujer que dejan de servir a Dios tarde o temprano se enfrían y se alejan, porque perdiste movimiento. El hombre que deja de subir al monte, el hombre que deja de orar de madrugada, la familia que deja de conectarse con las cosas de la iglesia, tarde o temprano se enfrían y como el barco que se zafa del puerto se alejan. El Señor está diciendo al pueblo en Israel, en el desierto, el movimiento te mantiene en la bendición. La nube se mueve, muévete. La columna se mueve, muévete. La gloria se mueve, muévete. Si la gloria se mueve y tú no te mueves, tú te vas a quedar en el desierto sin pan, sin comida, sin codorniz, sin nada. Lo segundo que Jesús quería enseñarle es que ellos no podían, oiga esto, Rodo, ellos no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar porque los enemigos van a decir, ahí estaba. Cuando un cristiano se estanca, el diablo sabe dónde encontrarlo. Porque el diablo dice, no, ¿para qué? Si siempre está en la silla de los resentidos. Pasa un año después, en la silla de los resentidos. Pasa 3 años después, no, ¿para qué se van a meter con este? Si siempre está en el mismo lugar. En la silla de los resentidos, en la silla del pobrecito de mí, en la silla de las víctimas, en la silla de los enchompipados, en la silla de los amargados. Escúcheme, Rodolfo, yo conozco hijos de Dios con un gran llamado y un gran talento que hace 5, 7, 8 años se les quebró el sistema. Algunos por alguna injusticia, otros porque su corazón querían otras cosas que nunca les dieron. Hoy, gente que tiene talento para predicar, para cantar, para ministrar. En estos días hablamos de algunos de esos. ¿Dónde están? Estancados. Están sentados. ¿Volvieron a brillar? No.
les fue bien en la vida, no les ha ido bien. Crecieron, no han crecido, están estancados. Cuando la iglesia se estanca, cuando un cristiano se estanca, el diablo sabe dónde encontrarlo. Jesús le decía, por eso es que en el desierto la columna se movía y se iba, porque el Señor le estaba diciendo, si te estancas, el enemigo te va a encontrar. Y venga lo tercero, Rodolfo, porque ahí se movían. Dice el libro de historia judía, Meán Loés, que en el desierto no habían letrinas, que el pueblo tenía que salir a hacer sus necesidades, y voy a hablar de su necesidad para no entrar en detalle, la principal. Tenían que ir con un palillo, hacer un huequillo en el desierto y allá hacer su necesidad. Eran 3 millones de personas. Imagínense cómo olía aquel lugar 22 días después de que 3 millones de personas estuvieran yendo al baño una vez por semana. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? El cristiano que se estanca huele mal. El cristiano que se estanca tarde o temprano huele mal. Su actitud huele mal. Sus palabras son palabras críticas. El cristiano que se estanca siempre anda en la boca palabras de resentimiento. No, a mí me gusta la iglesia, pero es que ahí, usted sabe, a mí, y la verdad es que yo, y pum, y empiezan a votar. Porque lo que hay dentro tiene que salir por la boca. El cristiano que se estanca, su actitud huele mal, sus palabras huelen mal, su vida huele mal, sus proyectos huelen mal. No te estanques. ¿Qué te parece? Escúcheme, no te estanques. Sigue moviéndote. Dejaste de servir, te saliste de los sugieres, te saliste de la alabanza, te saliste de producción, te saliste del sonido, te saliste de la red de jóvenes. ¿Quién te sacó? ¿Por qué te estancaste? Dejaste de alabar, dejaste de adorar, dejaste, escúcheme, hay cristianos en este momento, Rodolfo, lo más fácil en este momento es congregarse, porque usted desde la casa simplemente pone un link y está en la iglesia. Hay cristianos que ni siquiera se están congregando virtualmente, señores. Qué nivel de estancamiento. Y con esa cara usted le va a venir a decir a Dios, bendíceme, Señor. No, Dios, escúcheme, el diablo no pierde el tiempo con cristianos estancados, pero Dios tampoco puede bendecir cristianos estancados. No te puede bendecir. Estás abortando la bendición de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia, con tu esposo o con tu esposa. Porque el cristiano estancado no puede ser bendecido por Dios. Porque ¿para qué lo va a bendecir? Si está amargado, si está quebrado. El diablo no pierde tiempo con cristianos estancados, pero Dios no puede bendecir cristianos estancados. Dejaste de orar de madrugada. ¿Qué pasó? Dejaste subir al monte, dejaste los recibos. Escúcheme. Gad fue conquistada porque se estancó. Gad fue conquistada porque se estancó. El cristiano que se estanca, el cristiano que se sienta en la silla, está próximo a ser conquistado. Él, sus hijos, sus nietos. El plan de Dios será abortado, porque un día mi mamá, mi abuela, escúchenme, cristianos, escúchenme, hay mujeres que han servido a Dios y hace días estás estancada. ¿Qué van a decir de ti tus nietos? ¿Qué va a pasar con tu generación? Escúcheme bien. Gad era hijo de Jacob. Gadara era nieta de Jacob. Y el enemigo tomó posesión de Gadara porque Gad se estancó. Escúcheme. Cuando tú te estancas, el enemigo te lo quitará todo. En Jueces capítulo 4 la Biblia dice que los hijos de Israel se estancaron y los hijos de Moab vinieron en contra de Israel. Oiga lo que dice esta palabra.
Ahora le voy a hablar de Jueces, capítulo 5, verso 7. Por 20 años Israel estuvo estancada. 20 años. Los hijos de Moab venían, se robaban las cosechas, se robaban los hijos, se robaban la vida, se robaban las bendiciones de Dios por 20 años. Y dice Jueces capítulo 5 verso 7, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Dónde estaba Débora? Estancada, metida debajo de la palmera de la religión, la profetisa Débora, metida debajo de la palmera de la santidad, debajo de la palmera de la buena palabra, debajo de la palmera de yo no soy tan mala, debajo de la palmera de pobrecita yo, hasta que yo, Débora, me levanté, dice, y recuperé lo que era mío. Tiene que haber alguna Débora que se levante, tiene que haber algún hombre de Dios que se levante, tiene que haber un hombre y alguna mujer que diga: crucemos al otro lado, estamos estancados, no podemos quedarnos, hay mucha tierra que conquistar, hay una nueva temporada. Yo necesito, escúcheme esta noche, quiero meterme un momento en este periodo de fuego profético. Quiero hablarle a algún hombre, a alguna mujer que en este momento dice: caramba, la palabra que se está hablando pega duro, pero esa palabra es una verdad. Necesitamos movernos, necesitamos volver, necesitamos salirme de la silla del ego y del orgullo. Necesito poner abajo, necesito hablar con mi pastor, necesito hablar con mi iglesia, necesito volver a servir, necesito volver a involucrarme, necesito arrancarme mi pasado, mi fracaso, mis derrotas, mis traiciones. Necesito cruzar al otro lado porque la historia continúa. Necesito salirme de la palmera porque si no el diablo se va a comer a mis hijos, a mis nietos, mis promesas. Necesito moverme en la alabanza, necesito mover mi adoración, necesito mover mi intercesión, necesito mover mi conexión, necesito volver a la madrugada, necesito volver al monte, necesito volver al retiro. Familia de Costa Rica, familia del mundo, familia de Cristo, es tiempo de despertar. Lo que se estanca, el enemigo se lo come. En Primera de Samuel, escúcheme bien, en Primera de Samuel, el enemigo viene y ataca al rey David. El enemigo viene y se lleva a sus mujeres. Primera de Samuel capítulo 30, búsquelo en la casa. El enemigo viene y se lleva a las mujeres de David, a los hijos de David, a la provisión de David. Y dice la Biblia que David se puso a llorar, y que todos los que estaban con David lloraban amargamente, amargos lloraban, y dice que le faltaban las fuerzas para llorar. Y en eso llegó el sacerdote, el profeta Abiatar, y se queda viendo a David y le dice: ¿por qué lloras? Y el profeta le dice: levántate, sacúdete, avanza, persíguelos y conquístalos, porque Dios está contigo. Si tú te mueves, la gloria camina contigo. Si tú vas, Él irá contigo. Donde tú pelees, Él peleará por ti. El sacerdote Abiatar le dice a David: ¿de qué estás llorando? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Por qué estás llorando los años pasados? ¿Por qué estás llorando los golpes? ¿Por qué estás llorando las heridas? ¿Por qué estás llorando las traiciones? El profeta Abiatar le dice a David: muchacho, levántate, cruza el Jordán, recibe la bendición, cruza el Genesaret, cruza el lago, cruza el mar, cruza el dolor, cruza la crisis, cruza el rechazo, cruza la crítica, cruza la fragilidad, cruza la traición. Levántate, le dice el profeta, el sacerdote Abiatar a David, y dice: persíguelos, persíguelos con tu alabanza, persíguelos con tu adoración, persíguelos con tu intercesión, persíguelos con tus ofrendas. No te rindas ahora, David. Es lo que el sacerdote Abiatar le dice: muévete, crucemos al otro lado. ¿Qué está haciendo ahí tirado David? Me robaron la familia. ¿Qué está haciendo ahí tirado? Me robaron los hijos. Y le dice el sacerdote Abiatar: deja de llorar, levántate, muchacho, muévete, persíguelos, no te estanques, sigue, te rindas. Llorando no se arregla nada, David. Adorando sí. Llorando no se arregla nada, David. Alabando sí. David, levántate de la silla de los resentidos, lo que Abiatar le está diciendo. David, levántate de la silla de los amargados. Levántate de la silla de las víctimas, David. Levántate de la silla de las limitaciones. Levántate de la silla de los conflictos internos. Levántate de la silla de los dolores, de la traición y de la derrota, y cruza al otro lado. Esta noche, amada iglesia, vengo a darle una palabra a alguien. Número 1, no te estanques. Número 2, levántate, muévete, sacúdete. Al que está al lado tuyo ahí en la casa, en el sillón, en la sala, dígale, tóquelo, dígale: muévete, sacúdete. ¿Qué estás haciendo ahí?
Si es tu marido, vuélvelo a ver y dile: ¿qué te pasa? Sacúdete, muévete, vuelve a alabar, vuelve a alabar, vuelve a adorar. Y si el viejo no lo ha hecho y está cansado, dígale: no se rinda, no se puede rendir ahora. Si es su mujer, vuelva a ver y dígale: ¿qué está haciendo usted sentada ahí en esa silla? Levántese, y si no se levanta, levántele y métale una nalgada a esa vieja. Levántelos, muévalos, dígalos: tenemos que cruzar el Jordán, nuestra promesa está al otro lado, tenemos que cruzar el mar, tenemos que ir por una tierra nueva, por una temporada nueva, por un año nuevo. Este año ha sido duro, sí, pero no para que se quede botado. Levántate, levante el que está a la par suya. Diga: ¿se levantan o no levanto? Vaya, búsquese una faja ahí en la casa y dígale: profeticen, levántese porque los veo muy echaditos. Las conquistas son para gente que se mueve. El que se rinde pierde. Crucemos al otro lado, porque tu territorio, ¿qué es el territorio? Mis hijos, mi casa, mi familia, mis bendiciones, mis diseños, mi destino está al otro lado. Gadara no es la tierra de los demonios, Gadara es la tierra de las promesas. Y cuando Jesús llega a Gadara, agárrese, me voy a tomar una agüita aquí, estoy cerrando. Cuando Jesús llega a Gadara, de los sepulcros, ¿de dónde? De los sepulcros. Ahí termina la gente que se estanca, en los sepulcros, comiendo muerto, atado, herido, estéril, sin movimiento. De los sepulcros salió uno a recibirle. Ese hombre que sale a recibir a Jesús se postra delante de Jesús. No tengo tiempo, el tiempo se me acaba, pero sí me quedan 5 minutos o menos para revelarte este final de infarto. Aquel hombre que sale a recibir a Jesús de alguna manera trata de entender el plan de Dios en su vida. Y cuando Jesús se queda mirando a aquel hombre, preste atención porque esto que viene está fuertísimo. Dios tiene un plan al otro lado. ¿Cómo? Voy de nuevo. Dios tiene un plan al otro lado. Jesús les dice: crucemos al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con los del otro lado. Amigo, amiga, Dios tiene un plan con tus hijos al otro lado, pero tienes que cruzar al otro lado. Dios tiene un plan con tu matrimonio al otro lado, pero tienes que cruzar al otro lado. Dios tiene un plan con tu ministerio, mi querido pastor, pero tienes que cruzar al otro lado. Y estando Jesús al otro lado, se le viene aquel endemoniado, luchando posiblemente internamente dentro de él con una guerra casi perdida. Ayer conversaba con uno de mis hijos espirituales y él me decía: pastor, este hombre posiblemente tenía una guerra interna. Yo le decía: muy difícil, porque el nivel de posesión que tenía este hombre era muy grande, pero sí hay una guerra interna dentro de este hombre. Este hombre está tratando de luchar. Y en esta mañana, mientras estaba reforzando las notas de este sermón, señores, descubrí algo que me reventó mire, como si me hubieran metido un machetazo por el centro de la cabeza. Jesús se queda mirando a aquel hombre y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le pregunta el nombre? Esto es algo muy clásico de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, le pregunta el nombre. Se lo preguntó a Moisés, se lo preguntó a Abraham, se lo preguntó a Sara, se lo preguntó a Jacob: ¿cómo te llamas? Y Jesús le pregunta al endemoniado gadareno: ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Jesús necesitaba que el endemoniado, peleando dentro de sí, como hablaba este hijo espiritual del ministerio ayer, este hombre estaba dentro de sí peleando por ser libre, peleando por una nueva temporada. Y dentro de él un demonio, dice la Biblia, que luchaba para oprimirlo, para ponerlo abajo. Aquel hombre trataba de salir, el espíritu lo tiraba para abajo, había una guerra. Y Jesús llega y se para enfrente de él y lo mira y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Porque en tu nombre hay un destino. ¿Cómo te llamas? Porque vengo a recordarte algo que necesitas recordar. ¿Cómo te llamas? Y aquel hombre le dice una palabra que usted y yo jamás vamos a entender, porque está mal traducida o porque está traducida al castellano, y en el castellano no se puede entender lo que le voy a decir. Aquel hombre está luchando. Esto no fue una conversación así de: ¿cómo te llamas? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Qué bien, qué nota, Me llamo Legión. No me llamo Legión. No, esto no fue así. Esto era una guerra.
Esta era una guerra por el territorio. Jesús cruzó a Gadara porque Gadara le pertenecía al padre, Gadara le pertenecía a Jacob, Gadara le pertenecía a un hijo, Gadara le pertenecía al reino. Jesús está cruzando a Gadara porque Jesús tenía que ir a recuperar algo que le pertenecía. Era una guerra. Y cuando Jesús para, dice que aquel hombre baja de los sepulcros dando gritos, y aquel hombre se postra delante de Jesús y comienza a tener una guerra. Aquel hombre no se puede sujetar porque aquel demonio que está dentro de él algo le dice: mátalo, extermínalo. Pero aquel hombre pelea y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Necesito que me vuelvas a decir tu nombre. Esta noche tengo que pararme enfrente de algunos hombres y algunas mujeres que han olvidado cómo se llaman, que han olvidado cuál es su destino, que han olvidado cuál es su propósito. Pero es que esta noche vengo cruzando a Gadara para decirte: vengo a recuperar algo que se te había perdido en tu casa, en tu generación y en tu familia. Porque Jesús se queda mirando y aquel hombre le grita: me llamo Legión. Pero está listo. Aquel hombre grita: ¿cómo te llamas? Yo necesito saber tu nombre. Yo necesito que tú entiendas de qué estás hecho. Tú no naciste para estar en la silla de los quebrados. Tú no naciste para estar en la silla de los amargados, de los frustrados, de los fracasados, de los derrotados. No naciste para estar ahí. Hoy me pararía enfrente de la silla de muchos que he conocido en estos últimos 10 años y les volvería a preguntar: ¿cómo te llamas? Tú no me puedes decir: me llamo derrota. Tú no me puedes seguir diciendo: me llamo amargura, pastor. No, tú no me puedes llamar. No me puedes decir: me llamo conflicto interno porque tenía un novio y aquella me quitó el novio y entonces me quebró el corazón porque cuando me quitó el novio me basurió por las redes y entonces yo me llamo resentimiento porque aquel pastor no me saludó. Tú no te puedes llamar así. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús a aquel hombre. No lo entenderíamos en una vida si no tenemos un estudio como esto. Él le dijo: me llamo Legión. En latín. Latín era el idioma de los romanos. El latín era un medio idioma de los griegos. Pero yo tengo que decirle algo. Ni el endemoniado, ni en Gadara, ni Jesús hablaban latín. Jesús hablaba hebreo. Y el endemoniado con el que Jesús se encontró era un hijo de Jacob. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque la Biblia lo llama el gadareno. Y si era un gadareno es porque era un hijo de Gad. Y Gad era un hijo de Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No puedes llamarte derrota, tú no puedes llamarte amargura, tú no puedes llamarte fragilidad, tú no puedes seguirte llamando exiliado, tú no puedes seguirte llamando cabeza gacha, tú no te puedes seguir llamando como el diablo quiere que te llames. Aquel hombre grita, luchando contra su naturaleza y su derrota, grita: me llamo Legión, en latín. Pero no hablaba latín, era un gadareno. Era un hijo de Jacob. Y si era hijo de Jacob, ¿qué idioma hablaba? ¿Qué idioma hablaba? El mismo que hablaba Jesús. ¿Qué idioma hablaba? Hebreo. La palabra legión en latín significa la tropa. Eso significa la palabra legión, la tropa. Este hombre lo que hizo fue pegar un grito. Según los eventos que están sucediendo en Marcos 5, él lo que hace es pegar un grito y decir: yo me llamo la tropa. Con los años se tradujo la tropa como legión. Pero cuando aquel hombre gritó delante de Jesús, él no gritó en latín, él gritó en hebreo. Rodolfo, ¿sabe cómo se traduce la palabra tropa en hebreo? Ni idea. Gad. El nombre de aquel hombre era Gad. El demonio había tomado a Gad y lo había metido a los sepulcros. Gad significa la tropa. La tropa. El nombre Gad significa
el conquistador. El nombre Gad significa el guerrero de Dios. Aquel demonio había metido al conquistador en los sepulcros. Aquel demonio había metido al guerrero en los sepulcros. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Tú no te llamas demonio. Tú no te llamas crisis. Lo que el hombre gritó realmente fue: mi nombre es Gad. Lo que él está diciendo es: yo soy el conquistador. Yo soy el guerrero. Yo soy la tropa que conquistará mi territorio. Yo soy la tropa, yo soy el guerrero que tomará posesión de mis hijos, de mi casa, de mi destino, de mi propósito y de mis bienes. El diablo no maneja mi destino. Me llamo Gad. Me llamo el hombre al que Dios le dio esta bendición. No, mi bendición no la maneja Satanás. Mi bendición no la manejan los críticos. Mi bendición no la puede manejar un día que el pastor no me saludó. Mi bendición no la puede ya manejar un novio quebrado. Mi bendición no la puede manejar la crisis. Mi bendición la manejo yo. Me llamo Gad. Me llamo el conquistador. Me llamo el guerrero. Cuando este hombre grita: me llamo Gad, que Jesús le estaba diciendo es: te conjuro por el Dios de tus padres que vuelvas a tomar control de tu vida. Hoy vengo delante de algunos guerreros y algunas guerreras, de algunos conquistadores y algunas conquistadoras a las que el enemigo, la vida, las circunstancias o tu corazón frágil le puso tanta basura encima que hoy te olvidaste cómo te llamas. Hoy ya no te llaman guerrero. Hoy ya no te llaman conquistadora. Muchos se llaman recuerdo. ¿Te acuerdas cuando aquella predicaba? ¿Se acuerda cuando aquel enseñaba? ¿Se acuerda? Hoy eres recuerdo. Cuando el diablo te robó el nombre, Jesús le está diciendo a aquel hombre: es tiempo de volver de los sepulcros a la gloria. Es tiempo de volver a retomar tu territorio. Escuche cómo termina la historia. Gadara era la capital de una región llamada Decápolis. Cuando está cayendo la tarde, Jesús se está montando en la barca nuevamente con sus discípulos para regresar a Jerusalén. Y Gad, el ex endemoniado, se viene a la barca y le dice: déjame seguirte. Jesús lo mira y le dice: tu asignación está en tu territorio. Tienes que ir a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Tu nombre es conquista. Tu nombre es guerra. Tu nombre es posesión. Tú no puedes ir conmigo porque en tu casa te esperan. Tus hijos te esperan. Tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos te esperan. Esta ciudad te espera. El Señor le dice a Gad, el ex endemoniado: ya no vivirás en los sepulcros, pero ahora te toca cumplir el propósito de tu nombre y tu destino y tu asignación. Eres el hombre o la mujer escogida para recuperar su territorio. Eres el hombre y la mujer escogida para que tu generación se siga moviendo, porque ya entendiste que el que se estanca, el enemigo lo alcanza. Eres el hombre y la mujer que sale de los sepulcros para llenar de gloria tu casa y tu familia. Levántate ya, mujer. Levántate ya, caballero. Levántate, mi querido joven. Jesús vuelve a ver a Gad, el ex endemoniado. Se dan la mano a cordón cruzado y le dice: tu territorio te espera. Esta noche quiero decirle a algunos conquistadores y a algunas guerreras: la historia continúa. Crucemos al otro lado, porque tu territorio te espera. Soy Víctor Palomo, cruzando la tormenta hacia una nueva temporada. Nos vemos en el otro lado.